Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Antes de presentar a nuestros invitados, les quiero recordar que este evento de hoy hace parte de las actividades de La Paz se toma la palabra, un proyecto nacional de la Superintendencia Cultural del Banco de la República que viene desarrollando desde el 2013, con la convicción de que en Colombia, además de la voluntad política y de los cambios sociales que se requieren para construir paz, también se requieren palabras para nombrarla e imágenes para imaginarla. La Paz se toma la palabra es un baúl de herramientas físicas y digitales que hemos creado para el uso de una red de mediadores culturales en todo el país. Nuestro baúl de herramientas está conformado por exposiciones, actividades, bolsas de juegos, maletas viajeras, maletas de libros, herramientas digitales, ciclos de conferencia, material de referencia bibliográfica. Todas estas herramientas permiten acercarse al tema de la paz desde una perspectiva cotidiana, crítica y creativa. Finalmente pretenden ser herramientas para iniciar conversaciones. Actualmente contamos con 5.000 mediadores en todo el país vinculados a la red, a quienes proponemos el uso y apropiación de estas herramientas con el propósito de motivar diálogos e intercambios entre públicos diversos. Estas 5.000 personas están en todo el país y continuamente nos estamos comunicando con ellos. La conversación de hoy, en la que muy amablemente nos han aceptado, es una de esas herramientas. Se filma y se pone en el baúl de herramientas y después estas 5.000 personas o cualquier otra persona las puede usar para trabajar con sus comunidades. En 3 semanas ustedes encontrarán esta conferencia en nuestro portal de YouTube, para que la usen en el portal cultural banrepcultural.org. La Paz se toma la palabra. Los invitamos a que la visiten, donde hay muchas otras conferencias, entre ellas una muy inspiradora y inolvidable conferencia que nos dio Boris Cyrulnik aquí sobre arte y resiliencia, quien estuvo conversando con el profesor Alberto Ferguson en el mes de enero en esta misma serie. Quiero agradecer de manera particular a Nicolás Buenaventura por haber aceptado nuestra invitación para conversar hoy en torno a su documental El encanto de las imposibilidades, una película que habla de la capacidad humana de crear aún en condiciones adversas. La historia cuenta el nacimiento de una obra musical, el Cuarteto para el Fin del Tiempo de Olivier Messiaen, compuesta e interpretada durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de prisioneros de guerra. Nicolás Buenaventura Vidal es realizador de cine, guionista y cuentero. Nació en Cali, ha realizado incontables presentaciones, giras y temporadas en más de 20 países de América, África y Europa, y ha recibido premios y reconocimientos, entre los cuales se encuentra el primer premio al Festival de Cuenteros de Francia, Chevillarn, con su espectáculo Cuentos para Mujeres. Sus cuentos se han publicado en varios idiomas y en calidad de cineasta ha realizado La Deuda, largometraje de ficción del 1997, y El encanto de las imposibilidades, largometraje de 2006. Quiero recordarles que este documental se está proyectando toda esta semana en la sala de audiovisuales de la Luis Ángel Arango. Pueden consultar el horario en la web. El domingo 11 de junio se proyectará además después de que se presente el ensamble Le Balcón interpretando el Cuarteto para el Fin del Tiempo en la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango. Desafortunadamente las boletas están agotadas hace meses, pero los que no hayan comprado su boleta con tiempo podrán por lo menos ver la película ese día. Está con nosotros y para conversar con Nicolás, a quien también es una colaboradora de este proyecto anteriormente, Jenny Sánchez, profesora de la Cátedra Resiliencia en la Universidad de los Andes. Jenny es conferencista a nivel nacional e internacional sobre este tema, sobre el tema de la resiliencia. Ha sido nombrada embajadora de resiliencia de Colombia por la comunidad latinoamericana en el congreso celebrado en la UNAM en noviembre del 2013. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene una maestría en psicología clínica y de familia y actualmente es candidata a doctora de filosofía en la Universidad del Valle y trabaja en su disertación bajo la dirección de William González y Boris Cyrulnik. Es por eso que nosotros la conocimos y nos alegra mucho poderla tener de nuevo acá. Muchísimas gracias Nicolás y Jenny por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias a ustedes por venir. Este tema de la resiliencia, como vemos, tiene mucho de qué cortar el arte
y la paz. Consulten por favor nuestro portal y únanse a nuestra red. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en un horario entre semana. Yo espero, y yo creo que Nico también, que este espacio de conversación que decimos no preparar con el ánimo de conversar como se conversa en resiliencia, que es en la realidad, es una conversación con sentido. Y como es una conversación con sentido, se trata de entretejer. Imagino que hay algunas personas que no han visto la película de Nicolás y vamos a hablar bajo este presupuesto, porque la idea es que todos podamos disfrutar este telar que vamos a construir con Nico en la conversación. Y para eso también invitarlos a que los que no hayan visto la película puedan verla después. Entiendo que el sábado se vuelve a proyectar. Mañana también. Todos los días, 11, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo. Y los que la han visto, vale la pena que la vuelvan a ver. Yo hablo desde lo que yo percibo. Yo vi la película hace mucho tiempo, yo creo como unos 4 años, una cosa así, y volví a verla pues a la luz de lo que está pasando acá. Y entre más la veo, más siento que no sé qué decir. La idea de lo que yo le propongo a Nico es, vamos a tejer nuestro telar, vamos a ver si qué más hilos salen, pero los primeros para este telar van a ser el Cuarteto para el fin del tiempo de Olivier Messiaen, la película de Nicolás y la resiliencia, pensando en el arte de la resiliencia. Y entonces aquí aparece la pregunta de qué decir de la resiliencia en relación a la película de Nico. Y qué decir de la resiliencia en relación a Olivier Messiaen. Porque uno podría pensar que simplemente hablar de resiliencia en relación a Messiaen podría referir al hecho de que él estuvo en un campo de trabajo y que salió vivo y que compuso además. Y entonces pensar que la resiliencia es simplemente sobrevivir, de lo cual disto yo. La idea de la resiliencia implica hablar, nos dice Cyrulnik, y hablar bien. No basta con representar, hay que representar para poder entender aquello que la palabra no puede nombrar. Y es allí donde el arte se vuelve necesario cuando nosotros trabajamos en resiliencia, porque hay veces la palabra se torna insuficiente cuando hay dolores muy agudos. Y creo que la película de Nico es asertiva en eso, porque la película de Nico no cuenta verdades. Cuenta una historia en la que Nicolás no se presume poseedor de la verdad, sino habla de cómo el cuarteto para el fin del tiempo lo impactó. Y a mí me generó mucha curiosidad cómo empieza la película, porque Nico habla, escuché este cuarteto por los fascículos que me llegaban y me sorprendí porque pensé en mi país en guerra, decía Nico. Y me sorprendí porque esta música me decía tanto, entonces me puse a investigar. Y Nico se pone en la tarea de contar lo que parece imposible. Cómo poder hacer la música, una música no que distrae, que fue lo que hizo Messiaen, una música que, como dice el bibliotecario, destiempla los dientes, pero no puedes dejar de escucharla. Porque cuando uno escucha el cuarteto para el fin del tiempo, uno no lo puede escuchar tranquilo, pero dice tanto. Yo me imagino que esa película, al igual que cuando, como lo dice en el documental, película documental, el violinista, uno no puede tocar esta pieza y salir igual. A diferencia de otras obras que uno interpreta,
Interpretar el cuarteto para el fin del tiempo implica estar dispuesto a entender qué pasó, cómo se compuso, dónde se compuso. Y en esa medida me gustaría saber un poco de Nico en relación a lo que implicó estos 6 años, entiendo que fue haciendo la película, de estar escuchando el cuarteto para el fin del tiempo y de estar pensando qué me dice esta música y qué me dice esta música además sobre mi país, que está en guerra. Bueno, quiero, antes de responder, quiero hablar acerca de algo que Jenny plantea en su manera de entender la resiliencia, y me parece que es importante comprenderla en este diálogo. No sé si por esta vía, pero no basta con sobrevivir. Eso es algo que me parece haber entendido y me parece además importante escucharlo y que hablemos de eso. Un elemento para mí también importante en lo que acaba de decir Jenny tiene que ver con la dificultad de ese cuarteto. Ese cuarteto es interpretado en el campo mismo. La primera interpretación es en el campo mismo. Y no es un cuarteto fácil de escuchar para el público que está allí, en ese lugar. Pero tampoco es un cuarteto fácil de tocar para los músicos. Y Jenny habla de la distracción. No es para distraer. Muy a menudo pensamos en el arte como una distracción y se entiende que simplemente nos impide o nos permite no pensar, por ejemplo, en la muerte, que es algo que construye nuestras vidas y que está todo el tiempo presente. Y sí, yo sé, hay un cine que lo distrae a uno. Y también hay cuentos y hay chistes y hay una cantidad de actividades que lo distraen y que tienen esa función, pero no es la única. Y esta forma que logra Olivier Messiaen tan singular, porque si buscamos en la historia de la música es muy raro encontrar semejante cuarteto. Hay un violín, un clarinete, un piano y un violonchelo. Solamente he encontrado otro cuarteto similar en la formación. Pero eran también los músicos que estaban allí. Él encontró un violonchelista muy importante, famoso, Etienne Pasquier, que no tenía violonchelo. Encontró un clarinetista que había conservado su clarinete y cuando estaban allí llegó un violinista con su violín y el intendente del campo le consiguió un piano. Él pensaba que no iba a tener piano. Es decir, también la vida aporta, también la vida escribe allí, también la vida tiene un lugar importante en la construcción de esa obra. Cuentan que eso no está documentado en ninguna parte y no lo puse en la película porque no tenía por lo menos 4 personas que lo afirmaran y para mí era muy importante que lo que allí se decía tuviera como ese estatuto, pero cuentan que la primera obra que compuso, el primer movimiento que compuso Olivier Messiaen no fue el movimiento ligero, liviano, que es el quinto creo, sino el tercero, que es el Abismo de los pájaros, movimiento solo para clarinete. Y cuentan que fue el clarinetista que le dijo, sí, tú eres católico, estás aquí, estás todo el tiempo rezando, pero eres un enorme compositor y yo tengo mi clarinete, compón algo para mí.
y que escuchando unos pájaros en un paseo obligatorio, como dice Olivier Messiaen en la película, escuchó unos pájaros y le dijo al compañero que estaba al lado, que era nada menos que Etienne Pasquier, escucha esos pájaros, creo que voy a componer algo. Y compone para Henri Acoca, el clarinetista, que además su vida es muy particular. Henri Acoca es judío, argelino, se salva del campo de concentración por estar preso en un campo de prisioneros de guerra. Como soldado lo arrestan los alemanes. Desafortunadamente no pude tener la voz de ese hombre. Busqué la voz de los cuatro, quería tener la voz de los cuatro en la película, pero solamente conseguí la voz de los otros tres. De él no conseguí su voz grabada en ningún soporte. Nunca más volvió a tocar el cuarteto cuando salió. Etienne Pasquier lo volvió a tocar con Olivier Messiaen, pero ni Jean Le Boulaire, el violinista, ni el clarinetista volvieron a interpretar la obra. Le Boulaire porque dijo, él se quedó hasta el final, después de casi 5 años ya no podía seguir tocando el violín y se volvió actor y se dedicó al cine. Pero Acoca, que era vendedor en una farmacia, no lo volvieron a llamar y él se moría de ganas, su esposa me contaba en privado. El hecho es que cada uno de esos 4 hombres tiene que ver con esa enorme dificultad. Y volviendo a la dificultad y a la distracción, Olivier Messiaen compone algo que es muy difícil de tocar y que con el tiempo cada vez es más difícil de tocar. Si uno ve la partitura, en la partitura de la pieza para violonchelo está escrito infinitamente lento. Infinitamente lento para un organista como es Olivier Messiaen es algo que uno puede imaginar. Basta oprimir una tecla en el órgano, pero para un violonchelista que tiene que mantener la nota, eso es un sufrimiento físico del brazo, de la presión. No se debe cortar la nota, no se la puede mantener en una ida y vuelta, hay que tratar de mantenerla en un solo trayecto. En un solo trayecto del arco sobre la cuerda, pero al mismo tiempo tiene que sonar. Y hay que imaginar las condiciones en las que tocaron esa obra. Seguramente no tenían pez para el arco, seguramente las cuerdas estaban en un mal estado. Sí, es lo que se le pone al arco del violín para que pueda, digamos, no se deslice sobre la cuerda, sino que la haga vibrar. Entonces, la dificultad para escuchar la obra. En esas condiciones uno se podría imaginar una música muy divertida, que nos haga pasar este amargo rato. Y sin embargo, él va hasta el fondo de la dificultad, hasta tocar la imposibilidad. Me parece que eso es de lo más importante y grandioso de ese hombre en esas circunstancias y que yo creo que entender por ahí, por ese lado de la resiliencia es algo que Jenny ha propuesto. Podríamos seguir, porque sí, puedo contar rápidamente, yo escuché esa obra en Cali. La anécdota es que estaba haciendo una colección de música clásica, un día escuché, llegó el disco y el fascículo y quedé absolutamente conmovido. Para mí es como eso que cuentan que de pronto un santo tuvo una revelación y que de pronto vio así algo de un misterio. Para mí había un enorme misterio en esa obra. Cómo ese hombre, con solamente 4 instrumentos, lograba llevarme a semejantes estados. Porque la música logra una tristeza que no duele. Y no hay sino como la música para lograr eso. Y ese sentido de esa tristeza que no duele tiene que ver con nosotros, humanos. Y por eso es algo que hace parte de nuestra existencia. Pensamos muchas veces que podemos prescindir de ella, pero no sé si podríamos prescindir. Es algo que parece innecesario en nuestras vidas. Para mí es como la forma más compleja del pensamiento, la música. Y es algo que tiene una virtud, y es que es absolutamente intraducible. ¿Quién le puede contar a uno una sinfonía? ¿Quién le puede contar a uno una melodía? Es incontable, no hay manera.
y todos hacemos música, todos estamos todo el tiempo haciendo música, produciendo música. Es algo que tiene que ver, yo creo que somos el animal música. Olivier Messiaen se inspira mucho en los pájaros. Bueno, regreso, escuché ese cuarteto, quedé conmovido y tiempo después leí el fascículo, la información no la tenía todavía, no sabía que esa obra había sido compuesta. En el fascículo decía en un campo de concentración, y no tiene nada que ver un campo de concentración con un campo de prisioneros de guerra. La música en un campo de concentración tenía otro lugar y otra función. Pascal Quignard cuenta en su libro El odio de la música cómo a los presos en los campos de concentración que tocaban, los obligaban a tocar para acompañar a las filas de mujeres y de hombres que iban a los hornos crematorios. Allí la música tenía otra dimensión y otro lugar, y un cuarteto como este habría sido imposible, no habría existido. Existieron algunas obras se compusieron y algunas obras todavía permanecen secretas, otras eran obligadas en el campo de concentración. El campo de trabajo, un stalag, era el campo donde encerraban a los soldados que pelearon contra los alemanes. Y eran campos donde obligaban a la gente a trabajar todo el día. Un personaje en la película que para mí es muy conmovedor, el bibliotecario, él esconde a Messiaen para que no tenga que ir a trabajar en esas jornadas, 37 grados bajo cero. Y bueno, en ese campo muere mucha gente. Yo después cuando leo la información quedo todavía más desconcertado y luego voy reuniendo piezas poco a poco, conozco a la mujer de Olivier Messiaen, cuando yo emprendo el proyecto, los 4 músicos ya han muerto, pero logro encontrar viejos que estuvieron allí y que asistieron, entre otros este hombre polaco y los otros que están en la película. Y ellos me fueron dando una levedad, la manera como iban hablando del campo con gravedad, pero con una distancia de haberlo vivido, y se sentía en ellos un trabajo enorme de resiliencia frente al tiempo que habían estado allí en ese campo de prisioneros. Hay uno que es un panadero que se llama, de apellido Germain, que es el primero que habla. Fue para mí, por ejemplo, muy conmovedor, de esas cosas que le pasan a uno. Y es que fui con él al campo, empieza la película, fui con él, y de pronto cuando se bajó de la camioneta comenzó a llorar. Y yo le dije al camarógrafo que tal vez no era el momento de empezar a filmar, porque era un momento de él con el lugar y que había que esperar. Y de pronto comenzó a caminar y lo que me dijo es, no reconozco nada, estoy perdido. Y yo quedé sorprendido, que él que estuvo allí 5 años preso, que intentó escaparse, se pasó todo el tiempo en el calabozo, porque cada vez que lo dejaban salir se escapaba, y que estuviera perdido, que no reconociera nada. Y de pronto yo sentí que era lo mismo que le pasa a uno cuando escucha el cuarteto para el fin del tiempo. Uno oye el primer movimiento y uno está perdido, yo por lo menos. Yo estoy perdido, no sé, no es ni rápido ni lento, no es ni fuerte ni pianísimo, es un estado en el que uno está completamente perdido. Y como anécdota, cuando la gente, digamos los programadores, los distribuidores, dicen que la película no funciona porque los primeros 10 minutos uno está perdido. Ya, voy a retomar entonces esto que estás diciendo. Cyrulnik habla del arte como ocio y el arte que crea. Y dice, hay veces necesitamos el arte de ocio porque es el que nos permite tolerar. Entonces nos conectamos y nos enchufamos a un televisor para no pensar, porque nos duele, y aquí yo me meto un poquito con Colombia, nos duele lo que vemos y a veces no sabemos por dónde hacerle. Pero también necesitamos crear.
El arte pasivo nos ayuda a digerir cuando no podemos pasar saliva. El arte creativo nos obliga a pensar. Y Messiaen decide tomar el camino del arte creativo. Porque el herido, a diferencia del que no está herido, o más bien para el herido, a diferencia del que no está herido, la creación es una necesidad vital. La creación es una necesidad para poder decir aquello que no logra entender. Porque no se trata de reconstruir lo que pasó, se trata de reconstruir lo que se rompió, se trata de reconstruir lo que se está rompiendo. Por eso Messiaen no decide tocar vals o valses, no decide tocar a Wagner, yéndome un poco con la lógica de Nietzsche en la crítica que hace a la música de Wagner, sino decide hablar de lo que le está pasando. Y él dice, yo necesitaba soportar, no lo digo en las palabras textuales que son hermosísimas, necesitaba aguantar, necesitaba hablar del tiempo, porque la resiliencia, el tiempo es distinto. En la resiliencia el tiempo no es un tiempo lineal. En la resiliencia, al igual que en el cuarteto para el fin del tiempo, hay ataques, hay tiempos largos. Y entonces Messiaen decide acudir a los números primos. Y escuchaba yo a un matemático que decía, el número primo te crea la sensación de que ya va a acabar, pero nunca acaba. Y, perdona Nico, qué pena, y acude a la idea de los pájaros, para hablar de esa libertad que estaba ahí cuando ellos estaban presos, para hablar de cómo los humanos nos estamos matando y los pájaros están ahí en su libertad. Sí, eso del tiempo me parece a mí muy, muy importante. Yo tengo una seria pelea con la música que me está tocando en estos tiempos. Porque desde que se inventó un aparato que es capaz de producir pulsaciones exactamente iguales cada 2 tiempos, cada 4 tiempos, y que los músicos ponen ese aparato a dar el ritmo y luego creen que está resuelto, que lo demás es la melodía y la armonía, yo siento que algo de la música acaba de morir. Cuando el ritmo lo produce una máquina, cuando es un pulso exactamente igual, a mí me parece que algo en ese momento está muriendo. Tal vez porque esa fue una de mis grandes dificultades como músico aficionado, y es que todos los músicos que han trabajado conmigo en el escenario, en los espectáculos de cuentos, tienen un enorme problema para que yo esté exactamente en la métrica, en la medida. Siempre me voy un poquito antes o llego un poquito más temprano. En general llego tarde, pero tengo además un aliado que me busqué, porque uno tiene que buscarse aliados, que es Pau Casals, que dice que la música empieza cuando uno está a punto de llegar tarde, en cada tempo, en cada medida, en cada pulso. Yo creo que hay algo que muere en el momento en el que la música comienza a partirse en partes exactamente iguales, medidas por un aparato, porque nada en la naturaleza se repite exactamente igual. El corazón no palpita 2 veces igual. Entre un pálpito y el siguiente y el tercero hay un tiempo distinto. Y esa pequeña diferencia, esa mínima diferencia, es un lugar de pensamiento. Por ahí se escurre algo interesante. Mientras que este tiempo marcado, producido por un aparato, yo creo que comienza a limitar la manera como lo que aquí tenemos se mueve.
Entonces esa es una de mis primeras dificultades con la música que me ha tocado. Y yo creo que también tiene mucho que ver con Messiaen y con el cuarteto para el fin del tiempo. Messiaen dice, si partimos un árbol en dos partes, las dos partes no son iguales. Si partimos un ser humano en dos partes, las dos partes no son iguales. No hay dos partes idénticas. Esa repetición exacta, idéntica, no existe en la naturaleza. Y creo que eso tiene consecuencias en nuestra manera de percibir y en nuestra manera de pensar. Entonces mi primera pelea es con esa música, esa es una primera guerra. Y para mí es frustrante eso realmente, y es lo que se escucha todo el tiempo por todas partes. Y es una pelea, es algo que me preocupa. Pero lo de Olivier Messiaen con el tiempo va mucho más allá. Mi más reciente trabajo se llama Kairos. Es la película que acabo de terminar de filmar y que en este momento estamos editando, estamos montando. Kairos es una figura del tiempo que me parece maravillosa. Los griegos tenían tres ideas para definir el tiempo. Tenían a Aion, que es un dios, que es la eternidad, que es el tiempo antes del tiempo, que Olivier Messiaen lo define de una manera extraordinaria. De alguna manera, el cuarteto para el fin del tiempo está dedicado al Apocalipsis y él dice que en la eternidad el primer sonido es lo que la rompe y ahí empieza el tiempo. Entonces ahí está Aion, luego está Cronos, que es un titán, no es un dios, es un titán, que es el tiempo de los relojes, el tiempo de los almanaques, y que es este titán que devora a sus hijos. Nosotros somos sus hijos, y es el tiempo que nos ha tocado, es el tiempo eminentemente capitalista, es time is money, es el tiempo que se compra, es el tiempo que me quitan, es el tiempo que se va, es el tiempo que trato de que no me alcance o de que me alcance al máximo. No me alcance porque me tiño el pelo, pero que me alcance al máximo porque necesito un día más en la semana, en fin, ese tiempo. Y el tercero es Kairos, que no es ni un dios ni un titán, es un daemon. Daemon no es exactamente un demonio, pero ahí entraron unos cuantos a cambiar ese sentido y se fue volviendo con el tiempo de daemon a demonio. Kairos no es un demonio, es un ser que está entre los dioses y los humanos. Tiene alas, tiene un mechón de pelo y cuando pasa hay tres posibilidades. La primera, que es lo que nos pasa casi siempre, no lo vemos. La segunda, lo vemos pero no sabemos qué hacer. La tercera, lo vemos y lo atrapamos por el mechón de pelo. Kairos es el tiempo que no cabe en los relojes. Kairos es el instante profundo, es el tiempo de la acción, es el tiempo de la oportunidad, es el tiempo que atrapamos, el tiempo de actuar, ese tiempo en el que una hora o un segundo son idénticos. Kairos. Y en el cuarteto para el fin del tiempo hay una manera de tocar la imposibilidad del tiempo, de tocarla materialmente, de tocarla con instrumentos. O en todo caso, a mí es algo que yo no podría explicar de otra manera, pero que me maravilla y me supera esa relación con el tiempo. Y pienso, sí, ese tiempo de la resiliencia. Y volviendo a Colombia, y yo creo que, en todo caso, desde mi subjetividad, desde mi manera de entender, el hecho de que ese cuarteto me haya tocado, como decimos acá, de manera tan profunda, que me haya conmovido hasta las lágrimas, creo que tiene que ver por haber crecido en este país. Creo que tiene que ver por haber crecido en una guerra. Y para ir avanzando hacia ese tema que tenemos de la paz, hay una frase que me gustaría traer a cuento. Viene de dos frases en realidad. La primera es una frase, las dos son del Mahabharata, texto fundador de la cultura de la India. Una frase dice que en la vida uno no elige entre la paz y la guerra, que en la vida uno siempre elige entre una guerra y otra guerra. Y a mí eso, por supuesto,
me ha sacudido de manera brutal porque me hace pensar qué guerra es la que hemos elegido. La guerra de eliminar al otro, de exterminarlo, de borrarlo, que de pronto no es la mejor de las guerras, que de pronto no es la guerra que habría que elegir si uno pudiera elegir. Y la otra frase del Mahabharata, y con esta ya le doy de nuevo la palabra a Jenny, que me ha conmovido y que me ha sacudido muchísimo es cuando los padres quieren más a sus hijos que a los hijos de los demás, la guerra no está lejos. Y yo encadeno esas dos frases con, por supuesto, este país y por supuesto con esa experiencia del cuarteto para el fin de los tiempos, perdón, para el fin del tiempo. Es que a menudo se desliza esa, se traduce como el cuarteto para el fin de los tiempos, pero Oliviana Messiaen insiste mucho en que es el cuarteto para el fin del tiempo y que está dedicado al ángel que dice no habrá más tiempo, el ángel del Apocalipsis. Bueno, no sé. Y como metiste el tema de la paz, me acordé de un conversatorio que hice en los Andes, en el que hablaba de la paz como un lugar de partida, no como un lugar de llegada. Porque cuando tú hablas de la paz como un lugar de llegada, crees que el problema es de mirarnos y decirnos te perdono, me perdonas, nos perdonamos y todo está bien. Y se presume que el estar bien parte de todos pensamos igual y aquí no hubo dolor. Entonces Cyrulnik viene y nos dice, yo no sé cuántos años fue que nos puso, pero puso mucho, dijo, para que Colombia llegara a la resiliencia. Porque, claro, él está hablando de que tenemos que hablar de todo lo que ha pasado acá, de lo que está pasando. Y no se trata de clasificar a unos en buenos y a otros en malos. Se trata de entender qué ha estado pasando acá, qué está pasando, por qué sigue pasando. Están matando gente todavía acá y no queremos verlo, porque es difícil verlo. Entonces, vuelvo a Messiaen, vuelvo a la película de Inigo, que no es una película fácil de ver, no es la película que tú escoges para el ocio, al menos para mí no es para el ocio. Y me acuerdo de esa incomodidad que es necesaria cuando uno decide optar por la paz, que la paz es para mí la posibilidad de entender que hay una diferencia y que esa diferencia hay veces no la voy a compartir. Y que hay veces me costará sentarme con aquel que presumo mi enemigo. Porque si elijo la paz, elijo no aniquilar. Elijo no pensar que hay uno que merece no vivir y uno que sí, y que lógicamente yo lo merezco vivir y mis hijos merecen vivir. Entonces, Cyrulnik, para hacer referencia a la resiliencia, dice que la resiliencia es un oxímoron. Es la figura literaria de el dulce amargo, la clara noche, la triste alegría. La llama helada. La llama helada. Yo me atrevo a decir que el cuarteto para el fin del tiempo es un oxímoron. Y eso es lo que permite el arte. ¿Cómo decir eso? Que está ahí sin tener que decirlo. Pero me devuelvo además al tiempo, a Cronos. Y pienso que en el tiempo, que es lo que aquí en Colombia nos está costando trabajo entender, de la resiliencia, no se sabe si van a ser 5 minutos o se van a hacer 20 años, porque se necesita tener la capacidad para escuchar. Y para escuchar no para entender, sino para tejer. Y eso nos pone unos tiempos que hay veces no tenemos en los tiempos ejecutivos del capitalismo. Entonces decimos el arte sirve para la resiliencia y la resiliencia sirve para la paz, entonces necesito buscarme un par de músicos para llevarlos a los
¿cómo se llaman los campos estos? A las zonas de despeje para que ellos logren entender cómo se hace un buen ser humano, para que logren entender cómo es que se comparten la vida, para que logren entender cómo los civilizados, que somos nosotros los que estamos aquí en la ciudad, debemos vivir la vida. Entonces les llevamos un par de teatreros que hacen procesos educativos muy buenos, o un par de psicólogos muy buenos, que además ya hacemos música y terapia al mismo tiempo, para que entiendan cómo es esto de compartir, porque ellos no saben cómo compartir. Vamos a explicarles cómo es que se hace uno mamá, cómo es que aprende uno a proteger al otro, aunque ellos saben de protección porque protegen a su compañero cuando están matando al de al lado. Sin embargo, nosotros les vamos a enseñar cómo proteger. Entonces vamos a hablar con la pretensión de la academia de ir a explicar. Y ese no es el tiempo de la resiliencia. El tiempo de la resiliencia es aquel que construye, que teje. Es aquel donde el académico no se presume sabedor. Reconoce que tiene un conocimiento, pero busca entender el del otro. Y es un poco de lo que habla Messiaen, y es un poco de lo que habla Nico en su documental. Es vamos a mirar qué pasa acá. Entonces el artista no se vuelve este artista de ocio que anda llevando, que salen además más baratos que los psicólogos, para que tome fotos y mostremos cómo ellas también se pintan las uñas como las mujeres de aquí, cómo también tienen celular para escribirle por WhatsApp al compañero, cómo pueden vivir con el otro. Hay algo que me gustaría también indagar un poco, y es esta idea de contraponer diversión y pensamiento, que me parece también delicada, aceptando que también yo caí un poco en esa, y que es más complejo de lo que uno cree. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba contando cuentos en una isla, y una niña a la que le habían gustado, y le digo yo: Alejandra, ¿y qué te parecieron los cuentos? Y me dijo: me aburrí. Y yo le dije: qué suerte que tienes. Entonces ella me miró así, muy asombrada, y le dije: ¿tú no ves que la mayoría de tus compañeros hoy ya no tienen la posibilidad de aburrirse? Ya no se aburren, porque pues hay todo el tiempo una pantalla, una estimulación temprana, algo que les impide. Yo me aburría, de niño yo me aburría horrores, me llevaban a ver unas obras de teatro larguísimas, yo no entendía nada, me sentaban ahí en el público, yo tenía que ver, y en festivales en todas partes, y veía unas obras de teatro una detrás de otra, y me aburría montones, y comenzaba pues a ver qué hacía, a pensar, y me di cuenta de que era muy divertido, y de que realmente pensar puede ser algo muy divertido. Y yo no sé si hay algo más divertido. Bueno, sí, tal vez, pero en todo caso, pensar es muy divertido, extraordinariamente divertido. Y yo cada vez me divierto más pensando. Y cuando, además de pensar, encuentro una idea, estoy más contento y más divertido todavía. Pensar no tiene que ser ni una carga, ni un aburrimiento, o de pronto hay un buen aburrimiento, y el problema de pronto no es el aburrimiento, hay muchas formas de aburrirse. Uno se puede aburrirse sin darse cuenta de que está aburrido. Y yo no sé si hay peor aburrimiento que ese. Pero a veces se puede aburrir dándose cuenta de que se está aburriendo, y ese aburrimiento puede ser muy, muy creativo y puede producir... yo confieso, por ejemplo, que yo cine, para hablar también un poco de ese tema, ya casi vamos a
darles la palabra. Yo veo mucho cine, trato de ver. Había un señor, amigo de mi padre, que Enrique, mi padre, Enrique contaba que él iba a ver cualquier película, y entonces se llamaba El Negro Artel. Y entonces Enrique le preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué es lo que te gusta? Y decía, no, es que a mí lo que me gusta es el chorrito de luz. Yo soy más o menos como el Negro Artel, yo soy capaz de ir a ver cualquier película, yo voy y veo cine y me divierto viendo montones de películas. Bueno, me crié viendo películas de vaqueros y no de las buenas, no era Sergio Leone, no era Lo bueno y lo malo y lo feo, era Dios los cría y Ringo los mata, Sábata no perdona, Django contra los bandidos, en fin. Ese es el cine con el que yo crecí en Cali, en el Avenida, en el María Luisa, en el Livia, en el Troncal, en el Ángel, en todos los cines que presentaban desde las 10 de la mañana. Yo decía que me iba para el colegio y me iba a cine. Y me divierte mucho ese cine, muchas veces sin ser consciente de que me estoy aburriendo con una diversión. Pero de pronto veo una película que me cambia la vida, de pronto escucho el Cuarteto para el Fin del Tiempo y me cambia la vida. Y sí, es posible que me aburra. Hay, por ejemplo, El Sol del Membrillo, película de Víctor Erice. No se imaginan el aburrimiento que fue ver esa película. El aburrimiento, y cuando salí de allí entendí cosas tan extraordinarias, pero tuve que haberla soportado, porque tuve que pasar por allí para verla, y de pronto algo ocurrió en mi manera de ver. Ese señor está pintando un cuadro, alrededor están ocurriendo una cantidad de cosas importantísimas y gravísimas, pero lo único verdaderamente importante está ocurriendo en su relación con el cuadro, con ese espacio, con ese tiempo. Y en el momento me desconcertó mucho el aburrimiento que me dio. Y de todas maneras me mantuvo allí hasta el final. Pero quiero tratar de poner bemoles, simplemente estoy intentando torpemente poner bemoles en esa idea, en esa frontera entre la diversión y el pensamiento. Bueno, era simplemente esa manera de disentir un poco, inclusive conmigo mismo. Y bueno, y dice Cyrulnik que además de ser una necesidad para el que crea, para el que es herido crear, le permite hablar sin tener que pasar a lo morboso. Ahorita hablábamos con Nico un poco de eso, ¿no? Yo le decía a Nico, hay que diferenciar la confesión de la resiliencia. Porque si no, no cree que la resiliencia se da en la confesión. Y eso es distinto. La confesión a su lugar y produce lo que produce. La resiliencia implica poderse ver de una manera distinta y poder hablar con el otro sin tener que hablar de la morbosidad. Cuando yo reproduzco la morbosidad, simplemente estoy quedándome ante la imposibilidad de decir. Cuando alguien dice, tú vas a sanarte el día que cuentes cómo fue que entraron y que mataron y que dijeron, eso no genera nada, eso genera un buen informe judicial, pero no genera entender qué ocurrió ahí, ¿no? Y entonces es el tema de cómo con el arte, nos decía Cyrulnik cuando vino en enero, te permite poder hablar de lo que es importante sin tener que decirlo específicamente. Y cuando uno está herido tiene la necesidad de hablar, porque lo peor que puede hacer es callarse. Porque cuando te callas lo que estás haciendo es cortarte, es no decir algo de ti. Es como si pudieras mostrar una parte de tu cuerpo y la otra no pudiera salir a la luz porque te quema. Entonces te vuelves un impropio, un indeseable, y de esto digamos que sé bastante porque trabajé bastante tiempo con chiquitos en una institución que se llama FANA, que recibe niños en situaciones difíciles, y una de las cosas que más me llamó la atención es que ellos no cuentan historias, porque la creación implica tolerar la ansiedad, implica que alguien quiere escuchar.
Entonces es difícil sacarlo en chiquito una historia larga. E incluso es difícil escuchar ese... esto de los chiquitos de Fana, y en los chiquitos que están institucionalizados, porque Fana es una institución maravillosa, si no ni lo nombraría, sino es un poco cuando tú no tienes la posibilidad de que alguien te escuche, o cuando crees que tu historia, si la cuentas, va a generar vergüenza, o va a generar una sensación de lástima, no quieres hablar. Y no puedes hablar. Porque cuando yo hago ga, no hay alguien que responda a ese ga. Entonces me quedo en la soledad. Y nosotros somos seres históricos no como en la historia lineal, sino seres que contamos historias, cada vez la contamos distinta. Y ahí es que estamos. Cuando contamos una historia todo el tiempo igual, quiere decir que estamos anclados en un temor. Cuando la contamos todos los días diferente, quiere decir que esa historia cobra un cariz distinto con cada persona que me está viendo. Porque entonces si levanta una ceja mientras yo estaba contando, entonces ya sé que tengo que ampliar ese pedacito. Porque a ese personaje le interesó esa gotica que antes yo no le daba valor. Y entonces sigo contando. Entonces los seres humanos nos dedicamos a contar historias. Entonces uno llega por la noche a contar que estuvo en una charla súper aburridora. Porque habían dos ahí hablando de un tal Messiaen, una película que como que es más aburrida que quién sabe qué. Pero yo me quedé porque a mí me daba pena salirme, porque eso tocaba pasar por enfrente de todo el mundo y yo me hice adelante de puro bruto. Pero esa historia es importante en la medida en que tengo a alguien que me escuche. ¿Te quieres salir? Ya no puedes hacerlo. Es importante en la medida que hay alguien que me escucha y que le da valor a esa historia. Y entonces cuando uno está haciendo arte, está contando una historia. Y está contando una historia que puede compartir con otro. En el Cuarteto para el Fin del Tiempo estábamos anteayer viendo la película con una amiga que es violonchelista. Y bueno, con un amigo que es artista, pero me acuerdo de ella porque dijo, hay un momento en que va pararín, pararín, taratata, esta vaina va a toda carrera y todos van a una especie de ritmo que uno dice, se van a perder, y donde se pierdan, ahí sí, como dicen los músicos, nos vemos en el calderón, quiere decir nos vemos al final. Sí, o sea, piérdase, pero al final en la nota larga todos quedamos, que parezca que íbamos juntos. Entonces yo me quedé pensando cuando esta amiga dijo esto y decía, si cuentas no logras tocar esa obra. Que es un poco lo que dice Nico con el metrónomo. Claro, la tienes que estudiar con el metrónomo. Pero llega un momento y cuando uno ve el cuarteto que interpreta en la película de Nico, no sé cómo se llaman ellos, el cuarteto. No, no tienen un cuarteto. Está el sobrino del que estuvo en el campo. El que toca el violín es el sobrino del que tocaba el violonchelo en el campo, pero se juntaron para tocar en esa ocasión para la película y en un concierto que habían organizado en la capilla, en la iglesia cisterciense, y no volvieron a tocar más. Entonces uno los ve y uno los ve que están haciendo algo que se hace cuando uno trabaja vínculo. Mis estudiantes en los Andes aprenden a decir vínculo, así lo entiendan, saben que es importante si no se rajan. O sea, el examen, si usted pone vínculo, al menos tiene 1. ¿Sí? Ahí se puso, no, 3, porque Jenny no es tan mala onda. ¿Sí? Entonces ponga vínculo, ya si no entendió el resto, pues no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene vínculo? Que mira. Entonces uno ve cómo ellos están escuchando, porque uno puede mirar, como dice el bibliotecario Messiaen, veía con los oídos, decía el músico. Y efectivamente, porque cuando describe cómo lo detienen, habla del coro, cuando que lo atrapan, ¿no? Y cómo hacían un coro para que se vieran más grandes mientras lo estaban reteniendo los alemanes. Entonces, ver, no estoy hablando del ver de los ojos, estoy hablando del ver que logra ver que hay tensión en el cuerpo, que logra ver que la voz es más grave, es más aguda, que logra ver todas las cosas que están ocurriendo ahí. Eso es ahí en el cuarteto cuando lo están interpretando, porque donde ellos contaran, yo juro que no llegan al final en esa obra. Y es un poco
lo que siento que, volviendo a lo que estaba antes, es un poco lo que yo siento que pasa tanto en Cuarteto para el Fin del Tiempo como en la película que tú haces, es das una historia en la que por suerte no nos estás diciendo qué fue lo que pasó. Bueno, creo que podemos darle la palabra para escucharlos. He trabajado un montón con comunidad vulnerable y comunidad víctima de conflicto armado. No sé, entiendo que aquí muchos no deben saber, o bueno, no sé, no quiero hablar desde, como usted decía, desde el académico que va a hablar desde una posición, digamos, superior, ni nada de eso, ¿cierto? Sino un poco vine a la charla sin ver la película, vine a la charla por el tema de resiliencia como tal, porque me interesa mucho la reconstrucción del tejido social y de la resiliencia comunitaria como tal, que yo creo que es la que va a sacar a las comunidades del estado donde quedan después de que la violencia las atraviesa, ¿no? Incluso a uno como ser humano. Pero siento que un poco para llegar a mi pregunta voy a extenderme un poquito y me perdonan. Tengo que explicar esto un poco y yo entiendo la resiliencia, de hecho la resiliencia se define inicialmente como un concepto que viene sacado de la física, ¿cierto? Y es como un resorte, cuando usted lo estira después y llega a su máxima capacidad, es capaz de volver a su estado original, ¿cierto? Y la resiliencia como tal, como ese proceso de recuperación, incluso más de recuperación, casi que de superación después del trauma de cada una de las personas que ha sufrido un trauma, un choque, un momento de violencia en su vida. Eso es un poco lo que hablamos de resiliencia dentro del contexto del conflicto o del contexto de recuperación después de un trauma de una persona. Parto desde ahí. Si me equivoco, bienvenidas las disertaciones, me imagino que es para eso que estamos acá un poco, pero partiendo de eso, ¿cierto? Y cuando nos vamos al contexto de la violencia, hablando de que estamos hablando aquí estamos en unos espacios de conversaciones por el posconflicto y bueno, interesados en el tema de la paz y la construcción de la paz. Cuando uno llega a una comunidad, por ejemplo, llega con herramientas como el arte terapia, ¿cierto? Y en el arte terapia se parte de una cosa y es decirle a la gente, no es el arte del ocio, no es el arte, perdón, sí, del ocio, y no es el arte como un producto de consumo, como ese producto de consumo que está en las galerías y que es para un estrato social específico que es capaz de entender las estéticas del arte, sino que es el arte que permite a cada una de esas personas conjurar esos demonios, esos dolores, y es el arte que actúa como catarsis, como mediador de esa catarsis para esas personas y para esas comunidades. Entiendo que la película se basa un poco en la música, como el arte, y un poco como ese conjuro que hacen cada uno de ellos de sus dolores y de sus cosas, en ese estado en el que estaban. Con la música no la he visto, repito, pero un poco uniendo el punto que decía Nicolás ahora sobre el libro que dice el odio a la música, sí, que mencionaste, me acuerda como, por ejemplo, en comunidades como la del Salado y en comunidades como las de San José del Fragua, en Caquetá, las personas odian el sonido de los tambores, por ejemplo, porque las masacres ocurrieron con sonidos de tambores, expresiones culturales, expresiones artísticas. Por ejemplo, me acuerdo de madres en el Caquetá donde no podían escuchar ciertos tipos de rancheras porque las camionetas en las que llegaban los paramilitares a recoger a los que llevaban a matarse, llegaban con unos megáfonos sonando unas canciones específicas que les anunciaban a todos que venían a recoger a los próximos desaparecidos y así. Entonces la pregunta un poco ya ahora sí aterrizando después de todo este contexto es, ¿cómo creen ustedes que se puede reconciliar ese arte creativo, ¿cierto?, que permita conjurar a todos estos dolores de la gente dentro de un contexto de conflicto, de posconflicto, que sabemos que, estoy de acuerdo, todavía no acaba,
¿Cómo reconciliamos eso con, y lo dirigimos hacia la resiliencia? ¿Sí? Creo que eso es realmente una de las dificultades que tenemos nosotros los que trabajamos con comunidad en campo, cuando llegamos a decirle a la gente, venga, vamos a construir y vamos a hacer arte y el arte terapia y sí, ¿cómo le reconcilio eso? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes? O si alguien más quiere decir. Bueno, yo primero, cuando se habla de resiliencia, digamos que a mí me parece curioso, esa palabra sigue peleándose como de dónde nació, ¿no? Y hay mil acepciones. A mí no me gusta la del resorte. A mí me gusta más la de la metalurgia, que es como se transforma un metal con el calor y cobra una forma diferente. Porque para mí la idea del resorte es como un poco volver, ¿no? Y para mí es un volver diferente cuando yo pienso en resiliencia. Y me parece que introduces una cosa muy bonita que no hemos planteado directamente, o yo no he planteado directamente, pero es que yo sí creo que hay un error cuando se cree que el arte per se, que es lo que introducimos en lo que está escrito en la invitación, genera resiliencia. Porque efectivamente entonces creemos que hay que poner las rancheras, y entonces nos volvemos más palpistas que el Papa, ¿no? Porque entonces creemos que solo hay una manera no entendemos que el arte es un recurso, como es y qué tipo de arte, ¿no? Y ahí incluso vale para mí el arte de la gran galería, porque cuando yo voy a l'Horloge o a Louvre y veo esas grandes galerías, esas cosas me dicen a mí mucho, a pesar de que están tan lejos. Y entonces yo te voy a devolver la pregunta, yo soy cínica un poco en eso, y creo que no hay una manera, y que ese es el error en el que estamos cayendo en Colombia, de pensar en el arte como una técnica, como una techné. Y entonces pensar que estábamos haciendo una propuesta con un amigo para trabajar con teatro y resiliencia, que no salió adelante, nunca supimos por qué. Y entonces lo primero que yo decía, el arte no se trata de hacer catarsis, porque él hace es que la gente haga catarsis y después ¿qué? Entonces, para mí el arte se trata de reconstruir, no estallar. Porque hay veces, digamos que uno se siente un poco sagrado como terapeuta, hay veces cuando alguien estalla con uno, pero hay veces estalla y luego ¿qué pasa? Picasso y Braque, en una época, por divertirse, firmaron uno el cuadro del otro. Hay unos cuadros de Braque firmados por Picasso y otros de Picasso firmados por Braque, y así se burlaban de los vendedores de obras y se burlaban en fin, de muchas cosas se burlaban. Y yo entré a esa sala con la firme decisión de que yo iba a reconocer cuáles eran de Braque, firmados por Picasso, y cuáles eran de Picasso, firmados por Braque. Ese era el desafío en el que yo me metí. Y me puse a ver esos cuadros y ustedes, todos en sus cabezas, pueden imaginar cuadros de Braque y cuadros de Picasso, y en un momento dado, en mi cabeza, se dislocó, se rompió, se reventó la forma de un rostro humano. De ver esos cuadros uno tras otro y tratar de identificar cuál en qué línea y todo. Y yo trataba de acordarme de algún rostro en ese salón y la sala se había ido vaciando, no había nadie y yo no me acordaba de ningún rostro. Y luego fui y me paré frente al vigilante de la sala y me quedé mirándole la cara para volver a formar un rostro en mi cabeza, porque se había descompuesto. Eso hace el arte, le descompone a uno la manera de ver. Desde entonces veo cada rostro de una manera distinta. Y yo creo que esa relación es un proceso de resiliencia. En esa relación, si la entiendo yo bien, pero a lo mejor no. En el sentido en que también yo estoy produciendo
cuando estoy asistiendo a una obra de arte. No soy artista simplemente porque yo me pongo a hacer sobre una hoja de papel. Ser capaz de percibir una pieza, ser capaz de leer un libro, es un trabajo artístico. Y es artista aquel que es capaz de percibir y aquel que es capaz de conmoverse y capaz de cambiar su percepción en esa relación. Porque el arte no es la obra. El arte es la relación que se establece con ella y la manera como esa obra me cambia en algo, me toca, me transforma. Si es simplemente para saber, la vi, ya no sirve de nada, pero esa relación que allí se establece. El otro día conocí a un señor que me interesó muchísimo porque tiene un museo de lo inmaterial. Eso me pareció genial. Entonces yo fui a preguntarle cosas sobre cómo se conservan las obras inmateriales, cómo se conserva el patrimonio inmaterial. Y él me hablaba, por ejemplo, de los acentos. Y me decía, por ejemplo, los acentos, la manera, eso es en Suiza y queda en Friburgo. Y me decía la manera como se habla en Suiza, o hablemos en Italia, o hablemos en Colombia. Los acentos, vamos a conservar el acento paisa, que necesita quedarse en nuestro museo. Vamos a conservar el acento barranquillero, vamos... Y yo decía, sí, genial, pero ¿y cómo usted conserva el oído que es capaz de percibirlo? Y ahí él no supo contestarme, porque si vamos a hablar de lo inmaterial, del patrimonio inmaterial, pues también hay un oído capaz de percibir ese acento, porque llame a un argentino y ponga a hablar un caleño y un paisa y dígale que establezca las diferencias, no las percibe. Entonces se necesita también un oído, también hay que conservar en el patrimonio al señor que es capaz de escuchar o a la mujer que es capaz de identificar, porque es esa relación, es ese instante, a mi juicio, a mi entender, es ese instante en el que se produce algo que tiene que ver con el arte y que tiene que ver con la belleza, porque hay una construcción. Y la belleza está allí, cuando yo encuentro algo que está dicho con las palabras exactas, en cantidad, en sonido, en forma, y yo percibo esa belleza y esa belleza me conmueve y me cambia y me da otras palabras para yo poderme expresar de otra manera, y allí yo creo que pasa algo interesante. Entonces, lo de la arteterapia parte, a mi juicio, de que ya sabemos lo que es arte. Y eso es algo que yo nunca lo he sabido y que lo aprendo en cada caso que me desborda. Cuando Ángela me presentaba diciendo es guionista, director de cine, cuentero, a mí me da cierto pudor. Me da vergüenza de alguna manera, porque no soy profesional en nada, no sé hacer. Sé no hacer, o mejor dicho, sé no saber. Eso es lo único que yo sé. Y yo creo que saber no saber es irresponsable, seguramente, porque no lo compromete a uno en muchas cosas, pero es el punto desde donde yo parto para cualquier creación, sea un cuento, sea una película, no sé, no sé. Cuando me piden, pero ¿a qué se va a parecer? No tengo ni idea a qué se va a parecer. Para mí, no sé si alguien puede decir lo contrario, pero para mí el encanto de las imposibilidades no se parece a ninguna película que yo haya visto. Yo no sé si es buena o es mala, ese no es el problema, no voy a entrar en esa discusión, pero no se parece a nada que yo haya visto. Y cuando la veo, eso para mí es algo, no hay en ese sentido. Y me metí, la película me fue diciendo cómo había que hacerla, ella misma. Me perdonarán que me extienda, pero prometo que es cortico. Había un señor que había escrito algo en un libro, decía que él había estado en Polonia, en Varsovia, interpretando, estudiando con Latoslavski, un compositor de música contemporánea. Y como estaba allá, le pidieron que tocara el cuarteto para el fin del tiempo. El pianista se puso a ensayar en la buhardilla del apartamento que tenía en Varsovia. Y estaba ensayando y de pronto subió alguien las escaleras, golpeó a la puerta y vio
el que le alquilaba la casa y le dijo, ¿usted qué está tocando? Y él dijo, estoy tocando el cuarteto para el fin del tiempo. ¿Y eso qué es? Pues es una obra que compuso Olivier Messiaen. ¿Y quién es? Y pues Olivier Messiaen es un señor que estaba preso en un campo de prisión. Y a medida que iba diciendo eso, el hombre se iba derrumbando y comenzó a llorar y no podía parar de llorar. Y dijo, yo estaba allí, en ese lugar. Y no había vuelto a escuchar esa obra desde entonces. Cuando yo leí ese testimonio, yo dije, esto tengo que tenerlo en la película. Tengo que tenerlo en la película. Ese señor estaba en Australia, en Adelaida, profesor de música. Me busqué la manera de escribirle y me dijo que iba a Varsovia, que iba a estar en Varsovia. Me busqué el viaje, llegué a Varsovia, nos encontramos frente a la casa donde lo que les acabo de ocurrir ocurrió. Allá atrás estaba la casa, lo filmé, me contó la historia, me la contó en su francés, precioso, luego me la contó en inglés, luego por si el sonido no estaba bien, me fui a otro salón de música en la Academia de Música de Varsovia, lo volví a filmar, yo llegué feliz, absolutamente contento, tenía bajo mi brazo por lo menos 3 minutos de película y eso es algo que a uno lo pone muy contento, cuando estás seguro, convencido, tiene la certeza. Llegamos a la sala de montaje y comenzamos a meter ese testimonio. No entró. La película se resistió, no lo dejó entrar, lo puse al principio, lo puse en la mitad, lo puse al final, por todas partes, y me peleaba con la editora y me peleaba con la película, noches sin dormir, no lograba. La película, ella me enseñaba, aquí no cabe, ese no cabe. Desde entonces lo cuento porque todavía no me aguanto. Y ya que no lo pude meter, pues lo meto en cada charla que puedo. Pero es para mostrar cómo la obra le enseña a uno. Uno no sabe nada, no sabe cómo es, no tiene. Y ese lugar es muy importante, que ella se haga con uno, pero ella se está haciendo para el que la va a ver, no para uno. Voy a contar una anécdota pequeña. Cuando Nico me conoció a mí chiquita, entonces cuando yo iba a entrar a la universidad a estudiar psicología, Nico se puso muy bravo. Entonces me decía, Jenny, no, psicología no, filosofía, literatura, psicología. Y yo le decía, no, Nico, psicología es lo que quiero. Y porque además era él y mi papá, que mi papá es filósofo. Y eran los dos intentando convencerme del craso error que estaba intentando cometer. Y yo creo que el craso error del que me estaba intentando cuidar Nico, lo consiguió. Y es precisamente ese error de pensar que tienen algunos terapeutas, y hay veces tenemos, porque uno cae en esa pendejada, perdón, así lo oyo, de pensar que uno tiene cómo decir del otro. Es un poco lo que dices con el tema de, te dice el otro lo que está pasando, te dice el arte lo que estás armando, te dice la obra lo que está, te dicen los músicos con los que estás tocando, cómo vas a tocar. Hola. Bueno, no, la película es muy fuerte, esta posibilidad de hacer cosas frente a las imposibilidades más grandes, y creo que tiene toda la relación con Colombia. Mi pregunta, Nicolás, es ¿qué pasa después con Olivier Messiaen? Él vuelve a componer después del fin del tiempo, después del apocalipsis, él vuelve a componer, vuelve a meterse al ruedo. Olivier Messiaen compone la mayor parte de su obra después del cuarteto para el fin del tiempo. Es de las primeras. Había compuesto 2 obras antes, o 3 creo, no sé, pero había compuesto, y luego compone muchas obras, Turangalila, una ópera dedicada a San Francisco de Asís, 21, bueno, casi todas sus obras son, no compuso ninguna misa, pero todas sus obras están relacionadas con la religión y
tiene un catálogo de pájaros que es maravilloso, hace un trabajo extraordinario, el catálogo de los pájaros, se va a escuchar los pájaros y traduce al piano las melodías de los pájaros. Tiene una obra extraordinaria, pero yo soy, ahí por ejemplo no se produce, en mi caso no soy capaz de esa resiliencia de la que hablaba. Mucha de su obra me supera, su obra para órgano, yo he intentado y vuelvo y la escucho, me supera. Bueno, el cuarteto también, por supuesto, pero me conmueve hasta esa obra, esa primera obra, de sus primeras obras, pero sí, él sigue componiendo, hay mucha obra después del cuarteto. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer un comentario sobre la restauración del órgano de la catedral. Pues Messiaen compuso obras para órgano, pero ahorita están en un festival de Bach. Y a mí me asombra ver la cantidad de gente, la diversidad de gente, cómo nos une la música. Uno ve en la catedral gente, por ejemplo, rockeros, que les gusta Bach, los skinhead, ve ateos dentro de la catedral, la curia, gente de izquierda, gente de derecha, todo el mundo unido por Bach, porque el sonido del órgano es encantador, nos transporta, nos lleva como a otra dimensión, a otros planetas, no sé. Y bueno, es un comentario donde la música nos logra superar todas esas diferencias que tenemos, esos conflictos sociales. Y el otro comentario es el premio que se ganó Cañón, Santiago Cañón, nuestro violonchelista, en una obra que compuso un japonés que es muy de nuestro tiempo, para protestar entre cómo estamos destruyendo la naturaleza. Entonces el violonchelo es la naturaleza y la orquesta de cuerdas es la economía, el hombre que quiere acabar con todo, porque pues estamos acabando con el planeta. Bueno, a mí me conmovió mucho escuchar esa obra, es muy contemporáneo, de un japonés, y nuestro colombiano pues quedó en el podio, quedó en tercer lugar en un concurso, es el segundo concurso más importante después de Tchaikovsky, no me acuerdo el nombre, pero es en Bélgica. Y cómo lo conmovió a él, escuché la entrevista que le hicieron, le hizo una radio universitaria, cómo él se aprendió de memoria en una semana y solamente tuvo un entrenamiento y el jurado lo escogió dentro del podio, ganó un francés, luego un japonés y él quedó de tercero. Va a visitarnos aquí gracias al Banco de la República también, Santiago Cañón. Bueno, como quedan pocos minutos, entonces les voy a pedir que las preguntas sean concisas. Bueno, el señor, unas 4 preguntas. Esta nota prolongada de dolor que es Colombia y todos los niños del mundo cuando ven un helicóptero estallan de alegría, menos en muchas regiones de este país porque estallan en llanto. Como mundos superpuestos, ¿no? Bastantes mundos superpuestos en la Colombia de hoy. Un reto bien interesante para los psicoterapeutas, porque igual estamos intentando festejar una paz que todavía no se concreta y otra que comienza, que no tiene muchas posibilidades, la verdad. Mientras tanto, lo urbano, que está por fuera de La Habana y por fuera de Quito, es un dolor prolongado aquí abajito. Les dejo solamente una imagen. Niñas de 10, 11 y 12 años, recién paridas, viviendo en el suelo. Buenas noches. Yo tengo, digamos que voy a hacer una pequeña observación y después voy a hacer mi pregunta.
Y es que yo considero que este momento es supremamente confuso para todos, ¿sí? Y creo que todos estamos constantemente haciéndonos preguntas y tratando de encontrar un camino, bien sea un camino creativo, un camino social, que tiene que ver con todo el proceso de esa paz que estamos tratando de construir desde diferentes lugares. Y mi pregunta es una pregunta que está dentro del lugar, es el lugar más común, pero creo que hay una urgencia de tratar de construir una respuesta y me parece que este es un espacio valioso para eso. Y tiene que ver con cómo hacemos para narrar y para construir las historias que están hiladas a la violencia y cómo hacemos para generar con eso un documento histórico que permita dar cuenta de lo que estamos viviendo. Gracias. Bueno, yo pienso que la idea de cómo contar de alguna manera tendría que empezar por cómo se está contando. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Jenny. ¿Estamos escuchando? ¿Somos capaces de escucharlas? Escuchar es un trabajo casi o más importante que contar. Ser capaz de escuchar. ¿Qué somos capaces de escuchar? ¿Qué oídos somos capaces de dar? Porque por ahí empiezan las cosas. Hay un ser humano muy importante en mi vida, que yo creo que era el escuchador más grande que yo he conocido. Tenía unas orejas enormes, además. Era mi tío Nicolás Buenaventura. Yo me llamo Nicolás por él. Nicolás era un hombre que lo que él escuchaba se lo devolvía a uno 3 veces mejorado. Y era increíble. Yo veía una película con él, salíamos, y luego me la contaba. No tenía nada que ver con la película que yo había visto. Era otra, completamente distinta, pero yo decía, pero estábamos los dos allí en la sala viendo la película. No, de todo, era impresionante. Él, en los debates, cuando se reunía con los maestros o con los camaradas, mi tío era comunista. Por ejemplo, para contarles, vio Doña Flor y sus 2 maridos. ¿Se acuerdan de esa película? Él decía, es que así es, uno tiene 2 partidos. Un partido que es un señor aburrido, que se pone pijama y gorrito por la noche, y otro partido que es un partido gozón, que está con la gente, que está con la vida, que está metido en la relación, y uno no sabe con cuál de los 2 seguir viviendo, porque se casó con uno que está medio muerto, y luego llega el otro a reemplazarlo, y uno está ahí en la mitad. Yo no había hecho esa lectura de esa película. Entonces, pero esta era jocosa. Había otras en las que él escuchaba el testimonio de una persona. Si él hubiera estado aquí, él habría sido capaz de darle a su testimonio la dimensión que por lo menos yo hubiera querido ser capaz. Pero él hacía eso. Él escuchaba y yo creo que él decía que la verdadera pedagogía empieza cuando uno sabe resistir la tentación de enseñar. Y uno le entregaba a él cualquier historia y él simplemente la devolvía extraordinaria, mejorada, hasta tal punto que uno se asombraba. Y es un talento poco reconocido, el talento de ser capaz de escuchar. Y es tal vez un talento extraordinario y poco repartido. Entonces, la pregunta es, pongámonos en el otro lugar. ¿Qué estamos dispuestos a escuchar? ¿Qué estamos dispuestos a
a agarrar, a entender, a hacer nuestro, a apropiarnos de todo eso que está pasando. Buenas noches. Primero, muchas gracias por esta conversación tan transformadora. Ha sido precioso escucharlos y ha sido un tremendo regalo. Mi pregunta tiene que ver un poco con lo que acabas de comentar, Nicolás, y tiene que ver con la escucha. Creo que este país vive tanto dolor en nuestras posiciones opuestas, en los lugares que tomamos, en cómo todos tenemos opinión acerca de lo que está pasando, que dejamos de escuchar. Y creo que esa no escucha tiene que ver con las emociones tan poco llevables que implica escuchar realmente. Mi pregunta tiene que ver con la experiencia de ustedes respecto a esto. ¿Qué es lo que puede hacer que despierte la escucha en todos nosotros que vivimos este dolor que no queremos escuchar? Esa es mi pregunta. También allí es un poco, yo no sé, yo trato de acercarme a las preguntas de alguna manera, ¿eh? Yo no tengo la respuesta. Hay preguntas que justamente su sentido es desarmar cualquier posibilidad de respuesta y eso también tiene sentido. En mi trabajo de escribir, de armar historias, de tejer, la presencia de lo que yo he vivido aquí en este país está todo el tiempo y no de una manera pasiva. Me peleo también con las historias que me cuentan, me peleo también con la manera como me hablan. Desde mi punto de vista, porque son muchas las paces que hay que construir, no una sola, y porque son muchas las guerras que hay que dar. Pero hay, por ejemplo, una primera guerra diaria, constante, de todos los días, y que en la relación con el otro, diariamente, tratarse todo el tiempo de marica. ¿Qué hubo, marica? ¿Qué más, marica? ¿Cómo te va, marica? Ve, marica. Yo realmente, sí, la gente ya no lo escucha, se volvió algo habitual, pero ¿qué estamos haciendo cuando nos tratamos unos a otros así todo el tiempo? ¿Qué huevón, huevón, todo el tiempo? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cómo estamos nombrándonos? Cuando las mujeres ya no se dicen mujeres ni hablan de las mujeres sino las viejas. Nos reunimos 4 viejas, estábamos 4 viejas y a las viejas no se les puede decir viejas, sino que hay que decirles adultas mayores. Y la palabra viejo, la palabra vieja tan extraordinaria, ¿qué pasó? ¿Qué pasa cuando a los crímenes de Estado los llamamos falsos positivos? Estamos nombrando de una manera que eso pasa inadvertido, se vuelve normal, porque es que un falso positivo es una cosa, pues, además casi científica, un falso positivo es algo casi científico, ya perdió su verdadero. ¿Qué pasa cuando estamos todo el tiempo nombrando mal? En ese nombrar mal, ¿qué ocurre? Ahí estamos tratando de no escuchar y de no pensar. Y en la relación que establecemos unos con otros. Y todo eso a mí me molesta. Todo eso me embejuca, para utilizar una palabra que me parece extraordinaria, nuestra. Porque la hacemos todos los días, esa pequeña revolución, o no la hacemos. La hacemos todos los días, ese pequeño cambio, o no lo hacemos. En la relación diaria con los demás, en la relación con las mujeres. El machismo en este país es una cosa presente diariamente. Uno
combate todo el día y a la mañana siguiente tiene que volver a empezar, porque se le está metiendo todo el tiempo por debajo de la puerta, por la almohada, por el teléfono, por la televisión, por todas partes. La manera como se habla de las mujeres, la manera como se las define en la lengua de los hombres. Y todas esas son guerras que hay que estar dando todos los días, no es solamente la otra, que también es muy importante, pero empieza allí, en la relación diaria con los demás, con cada ser humano que uno se encuentra en la vida diaria. Yo pienso que cuando uno no escucha es porque tiene miedo y le da miedo reconocer el miedo. Entonces, cuando hay algo que está grave, uno quiere resolverlo rapidito. Porque lo que está resolviendo no es el problema con el otro, está resolviendo el problema consigo mismo. Entonces, cuando yo digo, quiero firmar la paz y que esta vaina se acabe, lo que quiero es que realmente pase como con la hada madrina, que haga un trin y ya todo esté bien, porque eso me va a evitar la angustia de lo que estoy sintiendo. Entonces, el tema para mí es, antes de pensar qué vas a hacer con el otro, piensa qué estás sintiendo tú mismo y admítelo. Pero no como una confesión, sino como una forma de decir, sí, esto me genera miedo, no me planteo cómo este personaje puede haber matado 50 personas, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando te lo preguntas en ti, puedes escuchar mejor. Y ahí hay una historia que a mí me impactó en mi vida en Fana, unos niños que viajaban, les llaman una cosa así como vacaciones de verano, viajaban a Francia, que son ya niños grandes y difícilmente se van a adopción por todos esos preconceptos que tenemos metidos en la cabeza. Es un niño problema, es un niño que va a ser difícil, entonces ellos viajan a Francia, están en un periodo con las familias y vuelven. Y había un chiquito, yo dictaba clases de francés, ese era mi papel. La idea era, lógicamente, están una semana en la institución. Y lógicamente el francés que aprendían ahí no era nada. Entonces María Lucía me decía, a mí no me importa que aprendan francés, a mí me importa que ellos, María Lucía es la directora de estaba dirigiendo con este programa, entonces me decía, a mí lo que me importa es que ellos no tengan miedo del idioma. Entonces yo le dije, eso lo puedo hacer. Entonces eso, empecé a trabajar con ellos y había un chiquito que no hablaba, que no miraba a los ojos. Entonces la trabajadora social del ICBF que iba a viajar con ellos estaba muy preocupada porque los chiquitos se quedaban en la familia y decía, ¿cómo me voy a enterar de cómo está él si él no habla, Jenny? Entonces yo le dije, si no habla es porque no quiere hablar. Me dice, sí, pues eso ya lo sé. Y le dije, sí, entonces hay que decirle que le agradecemos su silencio. Me dijo, estás loca, Jenny. Yo no voy a hacer eso, hazlo tú en la clase, pero yo no voy a hacer eso porque entonces yo cómo me voy a enterar de qué le está pasando con la familia. Entonces un día en clase con todos los otros chiquitos yo le dije, Pepito, yo quiero agradecerte mucho porque yo veo el esfuerzo que tú haces de guardar silencio en la clase de francés para que los otros aprendan bien francés. Y sé lo difícil que es, porque todos queremos hablar. Pero pues, tú tienes una labor que es pensar en los otros. La primera sonrisa que yo vi de ese chiquito apareció ese día. El último día que se iba, la trabajadora social estaba asustada porque era un viaje a Francia con un grupo considerable de niños y ella sola. Y entonces ella me decía, Jenny, ¿qué voy a hacer? ¿Tienes algunas de esas goticas esas que a ti te gustan de esencias florales o algo así? ¿O qué hacemos para que no se enloquezcan en el avión? ¿Yo qué voy a hacer con todos estos chinos corriendo por todo el avión? Entonces yo le dije, no se preocupe. Entonces empecé a jugar con ellos el rey Uchibuchá o el rey ordena, ¿no? Y entonces el juego era cansarlos, entonces los ponía a subir, a saltar, a bajar, a ir para un lado para el otro. Y entonces el chiquito viene y se me acerca y me dice, Jenny, ¿le puedes ordenar al rey Uchibuchá que me ordene cantar un rap? A mí pareció lo más absurdo que estaba ocurriendo. Y yo decía, ¿un rap? ¿Y con quién? Solo. ¿Solo? Sí. Bueno,
¿Ya? O, sí, sí, ya. Entonces el Reucha ordena que Pepito cante un rap. Y en el rap, yo no sé si el rap era algún rap que él había escuchado o era un rap que él había compuesto, pero el rap decía, este niño había tenido experiencia de calle. Uy, me corté. El rap decía que un niño que no es invisible en la calle puede morir. Que un niño que mira amenaza al otro. Que un niño que no se esconde puede ser un enemigo. Entonces hay veces escuchar pasa por no entender. Claramente queríamos que hablara, la trabajadora social necesitaba que hablara, pero él no estaba preparado para hablar. Y en ese momento escuchar quería decir estar preparado para escucharlo, no hablar.